Antes de empezar, les quiero contar un poquitito acerca de la sanidad vegetal, tema que vamos a estar tocando en instantes nada más. Este es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, declarado por la Asamblea General de la ONU. El SENASA está promoviendo y celebrando también este Año Internacional de la Sanidad Vegetal y vamos a estar hablando justamente con un representante del Servicio Nacional para que nos cuente cómo se promueve justamente la sanidad vegetal y cuál es la importancia que tiene en nuestra alimentación, en nuestra vida cotidiana. Esta iniciativa busca sensibilizar a escala mundial la importancia justamente que tienen las plantas, ¿sí? Fue declarado el 2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Dada la situación mundial generada por la pandemia de COVID-19, se decidió extender hasta el primer semestre de 2021 esta celebración y, bueno, justamente lo que se está haciendo es promocionar la iniciativa de la relevancia para la salud y el ambiente, ya que las plantas son la fuente del aire que se respira, de ellas se obtiene el 80% de los alimentos que consume el ser humano, y bueno, cuidarlas y ocuparse justamente de la sanidad vegetal es proteger el medio ambiente, la biodiversidad y contribuir con la seguridad alimentaria. Además, se preserva la economía de miles de familias y se propicia mejorar la calidad de los alimentos para la población del mundo. Ese es básicamente el desafío que plantea la ONU, la Organización Nacional, para estimular justamente el cuidado de las plantas, y esto de estimular la sanidad vegetal. Ahí lo vamos a agregar y ahí lo tenemos a Héctor. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto. Bueno, encantado, ¿eh? Estamos aquí con Héctor Medina, él es coordinador del programa de tucuras y langostas del SENASA, justamente para hablar un poco de esto, ¿no? Yo estaba haciendo una introducción y estaba contando que la ONU declaró este año 2020, que por el tema de la pandemia lo extendió hasta el primer semestre del 2021, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, ¿no? Pero lo que queremos saber primero es qué es el tema de la sanidad vegetal, porque esto no solamente es para hablarlo entre productores, sino la idea es que los consumidores entendamos un poco sobre todos estos términos raros que muchas veces se utilizan a nivel agropecuario y a nivel de instituciones. Contanos un poquitito qué es esto de la sanidad vegetal, Héctor. Bueno, esta iniciativa de FAO, ¿no? De Naciones Unidas, que estamos adoptando muchos países, entre ellos Argentina, y impulsado un poco por SENASA, ¿no? Que es miembro de la CIPF, de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, habla un poco de la sanidad vegetal y un poco lo que decía vos, ¿no? No solamente pensando en el agro y en el campo, sino dando a entender que cuidando las plantas, cuidando la sanidad vegetal, de alguna forma estamos cuidando la vida, ¿no? Y ese es el lema incluso que ha utilizado Naciones Unidas, ¿no? Proteger las plantas, proteger la vida. ¿Y por qué? Porque además de todo lo que tiene que ver con la alimentación, el comercio, estamos hablando de plantas que dan oxígeno, básicamente algo tan elemental y fundamental para la vida. Hablamos del alimento, ¿no? El 80% de los alimentos que se consumen provienen de las plantas, y hay que considerar que cuando estamos enfrentando adversidades fitosanitarias, hablando mal y pronto, o más llanamente, plagas, insectos, bacterias, virus, incluso malezas que afectan al cultivo, estamos hablando que un 40% de la producción de alimentos se pierden porque la sanidad vegetal está en juego, ¿no? Entonces, un poco el mensaje de Naciones Unidas que estamos llevando desde Argentina es eso, ¿no? Cuidar las plantas para proteger la alimentación, proteger los alimentos, tener en cuenta que estamos hablando de que el 80% de los alimentos que consumimos vienen de vegetales, vienen de las plantas, y además que cuidando las plantas estamos cuidando la vida, porque el oxígeno que respiramos todos depende un poco de las plantas, depende de las plantas en realidad. Ahora, fíjate qué paradójico, ¿no? Hablamos de sanidad vegetal en un momento en el que justamente nuestra salud, nuestra sanidad está en riesgo. Hablamos también de cuidar las plantas, y creo que esto también tiene que ver, este aporte de ONU también tiene que ver con que
casualmente se nos están prendiendo fuegos todos los bosques. Vos fíjate que estamos perdiendo hectáreas y hectáreas de bosques, estamos perdiendo campos, que también se están quemando, estamos raleando montañas. Fíjate lo que pasó ahora en Córdoba. Y digo, la importancia que tiene no solamente promover este tipo de movimientos, sino también la importancia que tiene y el apuro, lo que nos urge, la información y justamente educar a todas las personas de todas las edades y de cualquier lugar del mundo en la importancia que tienen las plantas. Porque vos decías el 80%, yo te diría el 100%, porque fíjate que hasta las vacas comen pasto, ¿no? O sea, todos los animales que nosotros consumimos también se alimentan de plantas. Y qué pena, ¿no? Qué dolor que da esto también, que se estén perdiendo hectáreas y hectáreas en el mundo. Bueno, las plantas es como el inicio de la cadena trófica, es correcto lo que decís, ¿no? Uno cuando consume carne en Argentina, que es uno de los alimentos más consumidos, la carne vacuna, ¿no? Bueno, uno de los alimentos principales viene justamente de las plantas, ¿no? En todas sus etapas, en la parte de cría, pero también la de recría y terminación, por lo cual es clave eso, ¿no? Y bueno, un poco el mensaje también que estamos llevando es pensando en lo productivo, pero también pensando en el ambiente, ¿no? Ese mensaje que vos mencionabas, ¿no? Llevar conciencia en la importancia de las plantas en los medios de vida de todos los agricultores y personas que viven en distintas partes de nuestro país y pensándolo también a nivel mundial, ¿no? Hoy, por suerte, Argentina no tiene escenarios tan críticos como pasa en otras partes del mundo, donde está en juego la seguridad alimentaria, ¿no? Y ahí claramente este mensaje de pensar en las plantas, en los años vegetales es mucho más fuerte. Pero de igual modo, el mensaje de FAO, creo que ese lema es muy importante, ¿no? De proteger las plantas, proteger la vida, al que le sumamos el mensaje de SENASA, ¿no? Con esta idea de plantemos futuro, que este es el lema que nosotros elegimos desde Argentina para promover también este año, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora, tratar de llevar ese mensaje que tome fuerza, como vos decías, en todas las edades, ¿no? Pensando también en los más chicos, a ver qué saben, qué conocen de las plantas, que entiendan qué es la sanidad vegetal, que entiendan cuál es el rol que tiene SENASA, es uno de los objetivos también importantes que tenemos nosotros como organismo, que la población entienda qué hace SENASA, ¿no? ¿Qué está haciendo SENASA? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? Esto de tratar de llevar alimentos seguros a la población, y no solamente de Argentina, hay que recordar que Argentina produce alimentos para nosotros, pero somos una de las fuentes más importantes que alimentamos al mundo, ¿no? Esto de ese lema o esa frase que siempre está dando vueltas de producimos alimentos para 40 millones de argentinos, sí, perdón, somos 40 millones de argentinos, pero alimentamos a 400 millones de argentinos a nivel mundial. Entonces, ese mensaje también es importante, ¿no? Y, SENASA cuida el plato de los argentinos, pero también cuida el plato de distintas personas en distintas partes del mundo. y eso te quiero preguntar, porque muchos escuchan Senasa. Senasa, miran atrás, viste, de los paquetes y dice Senasa. Qué bueno, Senasa. Pero ¿qué hace Senasa? ¿Qué hace toda esa gente que está repartida por toda la República Argentina? ¿Cómo cuidan los alimentos que llegan a nuestra mesa? Porque también trabajan junto a ANMAT, trabajan también junto al CONICET, al INTA. Digo, no es solamente una institución, hay mucha gente que con su conocimiento, con sus trabajos, con sus capacitaciones, colabora. Pero, ¿qué le podemos contar a alguien que de pronto hoy está mirando el reverso de algo y dice Senasa? Ah, este chico es de Senasa. ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja Senasa? Bueno, SENASA es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura. Eh, Siempre está muy asociado, sobre todo en la ciudad. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y mucha gente lo asocia a esto que vos decís, ¿no? Lo ve en un paquete, ¿sí? Lo ven los camiones que por ahí transportan alimentos en frío, pero es mucho más que eso, ¿no? SENASA tiene toda una pata de sanidad animal muy importante, una pata muy importante que hace a la inocuidad y calidad alimentaria, y la parte que me toca trabajar a mí, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, trabajamos justamente en tratar de llevar programas adelante, ¿sí? Programas fitosanitarios que tratan de cuidar la producción argentina. Por ejemplo, el algodón, una economía regional, tiene una plaga que es muy importante, que es picudo de algodonero. Entonces, SENASA tiene un programa nacional que trabaja junto a los productores, junto al INTA, junto al Ministerio,
para tratar de preservar ese cultivo, ¿sí? Y que los productores se vean beneficiados. Pasa también, por ejemplo, con los cítricos que enfrentan una enfermedad muy importante que es el HLB, es una enfermedad, una bacteria que mata directamente los cítricos y de nuevo, no solamente SENASA, sino que trabajamos con distintos actores. En los cítricos también enfrenta la mosca de la fruta. Un caso emblemático es el tema de langostas, que últimamente estuvo muy en boga, pero a la vez esto de proteger el patrimonio nacional, es decir, cuidando que todos los alimentos que vengan de fuera, todos los vegetales que vengan de otras partes de distintas partes del mundo hacia Argentina sean seguros, por lo cual tenemos una protección de nuestro país en ese sentido y a la vez garantizamos que todo lo que se exporta desde Argentina cumple con las condiciones necesarias para que lleguen a destino y sea confiable, ¿no? Damos esa confiabilidad de los productos que salen de los campos de nuestros productores. Entonces, es el rol importante que estamos llevando adelante, sobre todo en el área de protección vegetal, ¿no? Protegiendo justamente las distintas producciones que hay en todo nuestro país, en realidad. Y es menester trabajar con cenazas de otros lugares, de otros puntos del mundo, cuando, por ejemplo, un alimento, cuando la carne, digamos, sale de acá, por ejemplo, y va para la Comunidad Europea. ¿El cenaza de acá tiene su equivalente allí en Europa y es necesario que trabajen juntos o le basta al cenaza de la Comunidad Europea la certificación que nosotros hacemos? Bueno, hay una serie de protocolos y organismos internacionales que rigen cómo es el comercio en sí. SENASA como organismo rector está en lo que se refiere a materia de sanidad y calidad, pero existen distintos protocolos a nivel mundial. Lo que hace SENASA es garantiza de alguna forma que esa producción que se envía, que ese producto argentino que se envía, cumpla con la normativa vigente, ¿no? Es como una especie de sello que se pone, de hecho hay certificados, por ejemplo, en la parte de protección vegetal están los certificados fitosanitarios de exportación, que justamente garantiza que se han cumplido con todos los procesos y que ese producto que llega a distintas partes del mundo cumple con los requisitos que el país que está importando ese producto argentino requiere, ¿no? Y esa es la garantía que brinda SENASA. Dentro de lo que se refiere a exportación y certificados, hay una novedad incluso en el mundo en la cual Argentina fue pionero, el SENASA es pionero, que es un certificado electrónico, ¿sí? Que se conoce como IFITO. Y esto también es algo muy novedoso, muy interesante, porque ahorra tiempo, ¿no? Ahorra tiempo, ahorra papel, y hoy el certificado electrónico permite que se garantice, ¿sí? Que ese producto va a llegar en muy pocos segundos y todavía la mercadería seguramente está viajando, ¿no? Pero es una iniciativa muy interesante que está surgiendo a nivel mundial, en la cual Argentina y sobre todo SENASA está siendo pionero. Cuando hablamos de sanidad vegetal, entonces hablamos de la seguridad alimentaria también, ¿no? Hablamos de saber lo que estamos consumiendo, saber que lo que consumimos está cuidado, pero entre nosotros te tengo que comentar algo. Viste que siempre entre los vecinos tenemos estas charlas. Parece que la lechuga que compramos no está tan sana, parece que no es tan agroecológica. Entonces, ¿quién me garantiza a mí? Porque, ¿te acordás? El año pasado hubo un problema muy importante justamente en el mercado central, había cuenta de que ustedes habían comprobado que muchas verduras estaban excedidas en productos agroquímicos que se utilizaban para mantenerlas verdes, para mantenerlas radiantes, que nosotros las encontramos, qué hermosa esta lechuga que está casi brillante, y de pronto ustedes certificaron que muchas tenían productos que no estaban amparados por la ley para ser utilizados, y muchos que la verdad no coincidían con la sanidad de los consumidores. ¿Cómo sabemos nosotros o qué tenemos que hacer nosotros para asegurarnos justamente que lo que ustedes certifican entre ustedes y todo el lapso, toda la cantidad de gente o la cadena que pasa para que llegue a nuestra mesa tenga esa inocuidad? Bueno, es un tema interesante. Hay como dos vías, ¿no? El rol de SENASA como organismo fiscalizador, con este caso que vos comentaste, que continuamente se está fiscalizando, que se cumplan con todos los requisitos para que ese alimento sea saludable para las personas, y a la vez trabajando en todo lo que es materia de capacitación, sobre todo para los productores. Por ejemplo, ¿con qué? Con las buenas prácticas, ¿sí? Las buenas prácticas agrícolas que son algo que se viene hablando hace mucho, se está implementando de forma paulatina, algunas prácticas van a empezar a ser obligatorias y esto hace que los productores tengan que producir de cierta manera, que tengan que hacerlo de cierta manera para poder cumplir con la inocuidad que esos alimentos requieren, ¿no? Acá otro rol clave que nosotros siempre destacamos es el rol de los profesionales. ¿Quiénes? Los ingenieros agrónomos, ¿sí? Porque ellos saben bien y conocen el detalle, ¿no?
para una producción en particular uno puede controlar plagas, ¿sí? Se tiene que hacer, pero se tiene que hacer solamente con aquellos productos que están autorizados, ¿sí? Y en el momento que se puede hacer. Uno no puede aplicar un producto químico en cualquier momento, sobre todo cuando hablamos de algo que se conoce técnicamente como tiempo de carencia. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede aplicar hasta cierto punto porque sabe que después de ese momento, ¿sí? Uno podría tener residuos en la producción y eso no podría llegar a pasar. Entonces, hay como dos líneas, ¿no? Continuar con todo lo que son las fiscalizaciones. Acá el experto es el ingeniero Alejandro Fernández, que es el director de Neocuidad, y él explica muy bien todo esto, cómo funciona, y tratar de llevar cierta tranquilidad también a la población, ¿no? Que hay límites que se permiten, ¿no? Lo que se conoce como límites máximos de residuo, ¿no? Que está comprobado que a niveles, a ciertos niveles, no hay riesgo para la salud. Lo importante es que se cumplan todas las buenas prácticas agrícolas que yo te comenté para que esos límites no se excedan y pongan en riesgo a la salud. Entonces, la capacitación es clave, la articulación, ¿sí? Con distintos organismos, con distintos profesionales, es clave en ese sentido. El INTA juega un papel fundamental en todo esto también, claro está, y la fiscalización, ¿no? Por los organismos rectores, no solamente SENASA, sino que a nivel municipal hay distintas delegaciones que también que se requiere que hagan ese tipo de estudios para garantizar que los alimentos sean inocuos para las personas. Y también un poco de la conciencia del consumidor, ¿no? Juega en este rol. Yo siempre digo, no se queje si no se queja. Un poco esto de comprobar de dónde vienen los alimentos, de hacer denuncias correspondientes si uno ve que los alimentos están maltratados o de pronto pasa, ¿no? Que uno se encuentra con alimentos que no están en buen estado. Uno va a veces a carnicerías y bueno, por más que tenga la certificación, nadie te garantiza que por ahí esta persona esté trabajando mal y que tenga carne que está en mal estado, que huele mal, que se ve mal. Y me parece que también esto de vos fíjate que nosotros somos solidarios hasta con los que nos hacen mal. Uno como consumidor va y no, va a la carnicería de don Alberto y cómo lo voy a denunciar a don Alberto si me vendió durante toda la vida. Y parece que uno pusiera en una escala superior a don Alberto para cuidar su negocio que a la de su familia, ¿no? Porque es muy importante, hablamos siempre de problemas, no solamente de salmonela, hablamos de un montón de bacterias que vienen en la carne, en las verduras, y que creo que como consumidores tenemos el rol fundamental de, por ejemplo, llamar a SENASA para que se vaya a certificar, o ANMAT en su caso, ¿no? Sí, tal cual. Bromatología también cobra un papel fundamental en este sentido, ¿no? A nivel, como yo te decía, de distintos municipios es un rol clave, y SENASA en el último tiempo, en los últimos años, ha comenzado a pregonar también estos mensajes de concientización, ¿no? De concientización hacia los consumidores, ¿no? Con consejos, recomendaciones, incluso ahora que está más de moda por lo que pasó con el COVID, pero debería ser una práctica habitual lo que es la sanitización de los vegetales, ¿no? Algo que por ahí tiempo atrás era algo impensado para la mayoría de la población. Hoy creo que ninguna persona consume vegetales sin haberlos sanitizado, ¿no? Quizás el COVID también nos enseñó ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y de SENASA, algo importante también es, nosotros estamos trabajando con todas las cadenas y uno de los objetivos que estamos impulsando y ya viene implementándose hace tiempo es lo que se denomina DTV. ¿Qué es el DTV? Un documento de tránsito sanitario vegetal. ¿Y qué nos permite saber eso? Es, bueno, de dónde proviene ese alimento, hacia dónde va y tener trazado ese movimiento, ¿no? Porque sabemos quién es el origen, sabemos quién es el productor, porque el productor se tiene que inscribir obligatoriamente en un registro en SENASA que se llama RESPA, que es un registro de productores, y ese va a ser el requisito para que él pueda mover su producción. Entonces, esa posibilidad de tener trazado todos los alimentos nos va a permitir, o nos permite, mejor dicho, poder identificar cualquier tipo de desvío y llegar rápidamente al origen, ¿no? Es una herramienta muy importante, que es una herramienta digital, sin costo, ¿sí? Pero que está a disposición de SENASA para ayudar a la fiscalización, ¿no? Es una herramienta muy interesante que ha comenzado a implementarse ya hace un tiempo y cada vez alcanza más productos vegetales. Bueno, en este año declarado por la Asamblea General de la ONU y apoyado por el SENASA de justamente la celebración internacional de la sanidad vegetal, también tenemos que celebrar que lamentablemente a partir de la pandemia todos han empezado a volver a la producción de los alimentos en su casa.
las huertas, hubo muchísima gente interesada en las huertas, en volver a los frutales, que esto también es muy bueno, lo que acabaste de aclarar, y siempre lo decimos nosotros, comprar frutales que estén certificados por SENASA, bueno, que vengan libres de enfermedades, de virus, de bacterias, pero qué bueno haber elegido este año justamente donde todos empezamos a darnos cuenta que comer sanos también es parte de nuestra propia sanidad. La sanidad vegetal hace a nuestra propia sanidad y a nuestra propia fortaleza. Exactamente, es una cadena, ¿no? Esto es como un ida y vuelta, pensando en la sanidad vegetal, cuidando las plantas, pero con el beneficio que eso trae a las personas, ¿no? Desde el consumo de alimentos, como mencionábamos, pero también de las plantas como fuente de oxígeno, como fuente de sombra, como parte del ecosistema, ¿no? Como un medio de vida, como suele decir la FAO en ese sentido, ¿no? Tener la vegetación, las plantas. Hoy creo que incluso el COVID hace justamente eso, ¿no? Bueno, nosotros nos lamentábamos un poco por el COVID en general, también por la coincidencia con el año internacional, porque muchas de las cosas que teníamos pensadas y planteadas se tuvieron que suspender, hemos girado toda la virtualidad dentro de lo posible, pero también nos hace ver, creo yo, esto es más una opinión personal, cómo extraña uno, ¿no? Ir a un parque, la vegetación, el campo en sí, ¿no? Y quizás desde ese punto de vista se valora mucho más aún lo que es las plantas, ¿no? Lo que son los árboles, la vegetación en sí. Y también esto que decís me parece que es muy importante para los productores. Mira, ahora vamos a estar hablando en un ratito nada más de lechería, y el tema de la sanidad vegetal también tiene que ver con el cuidado a los animales, lo importante que es la sombra para los animales, los montes chicos, estos montes que lamentablemente lo primero que se utiliza es la palabra a desmontar, se ha dicho. Parece que es fundamental para que los animales, para que nosotros como seres humanos entendamos que los animales son seres vivos que sienten y que tienen las mismas necesidades que nosotros. Por ahí no de tirarse una pileta, pero sí de tener por lo menos ese monte nativo que les da ese respiro ante el calor o también ante las inclemencias, ante fuertes lluvias, la piedra, pobre animal que queda también a la buena de Dios, ¿no? Sí, un poco haciendo el paralelismo, nosotros tenemos lo que es la sanidad vegetal, la sanidad animal para los animales, y quizás ahí el paralelismo es las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de producción con el bienestar animal, ¿no? Creo que ahí está el paralelismo hecho de alguna forma, ¿no? Para nosotros es clave entender que Argentina es productora de alimentos, ¿sí? Que proveemos al mundo de alimentos, que lo vamos a seguir haciendo, que vamos a crecer cada vez más, pero también teniendo en cuenta el ambiente, ¿no? Y como te digo, no estamos solo nosotros en esto, hay muchas instituciones, muchos profesionales trabajando en forma conjunta. Los ingenieros agrónomos entendemos esto, creo, todos, creo que hablo por todos de manera clara. La clave es la producción, ¿sí? Entendemos eso, pero siempre cuidando también al ambiente. Y eso creo que lo tenemos claro, y un poco el mensaje es transmitírselo también al resto de la sociedad, ¿no? Que las producciones que se hacen con asesoramiento profesional, que cuentan con las certificaciones que corresponden, los controles que corresponden. Siempre hay cosas que mejorar, eso seguro, es cierto, pero creo que vamos por un muy buen camino. La última que te pregunto es cómo estamos con la langosta, porque vos también sos especialista en tucura y langosta, y bueno, quería saber cómo estaban, si se había podido frenar las mangas, si se habían ido, si las siguieron, estaban el día a día, yo prácticamente ahí siguiendo el tema del movimiento de la langosta, pero bueno, no sé finalmente cómo terminó esta novela. Bueno, es algo muy interesante el tema de langostas en la sanidad vegetal. No sé si vos sabías, pero el origen de la sanidad vegetal en Argentina, así, de las acciones del Estado, ¿sí? En materia de sanidad vegetal o protección vegetal, nacieron con la langosta. ¿Y por qué? Bueno, porque la langosta es la plaga más antigua, quizás del mundo, pero de Argentina, de los registros más antiguos, son respecto a la langosta. Entonces yo siempre cuento lo mismo. Antes que existiera un SENASA, un Ministerio de Agricultura, existió un programa, una coordinación, una comisión de lucha contra la langosta, ¿sí? Por la problemática que implica en sí el trabajar con este tipo de plaga. La langosta volvió a resurgir después de 60 años
en 2015 volvió con mucha fuerza, afectando a Argentina, Bolivia, Paraguay. Son 5 años de lucha intensa con una plaga que es muy difícil de tratar. Cuando uno va a África, Asia, el problema es muchísimo mayor y ahí claramente esto que yo te decía, la relación con la seguridad alimentaria es mucho más evidente. Acá en Argentina, por suerte, eso no pasa. En cuanto a las mangas, la novedad de este año fue esa manga que ingresó a Corrientes Entre Ríos, que puso en jaque a Brasil y Uruguay, que por suerte pudimos controlar. En realidad los productores pudieron controlar antes que avance hacia alguno de los países vecinos, lo cual habría generado un problema mayor. Y actualmente hay mangas todavía, lamentablemente, en distintas provincias. Creemos que hay una en Córdoba, estamos trabajando en Santiago, Tucumán, también en Salta, alguna detección en este momento en La Rioja. Se han hecho controles, se han controlado varias mangas, pero de vuelta, la situación del COVID hace que todo sea mucho más difícil, ¿no? Estamos hablando de insectos migratorios, ¿sí? De nubes, de millones de insectos que se mueven hasta 150 kilómetros en un día. Esto implica que cambian de país y cambian de provincia de un día para el otro, pero el despliegue a terreno, debido a la situación que estamos viviendo en Argentina y a nivel mundial, hace que no sea tan sencillo, ¿no? El seguimiento de estas plagas para su posterior control. Por lo cual, de nuevo, en este caso, SENASA lidera un poco todo lo que es el manejo de esta plaga, pero trabajamos con los gobiernos locales, estos son las provincias, los municipios, los productores, nos acompaña siempre el INTA, nos acompañan los colegios de ingenieros de las distintas provincias y de manera articulada estamos tratando de contener la plaga. Lo hemos hecho los años anteriores, estamos seguros que este año, por más que sea un poco más difícil, también lo vamos a lograr. Es una plaga difícil, pero bueno, estamos en esa vía de tratar de controlar las mangas que todavía están dando vuelta y en paralelo viendo lo que está formándose a nivel local, ¿no? Controlar, me decís matar, me decís fumigar. Sí, los controles se hacen como en otro cultivo, sí, controles en este caso hasta el momento químicos. Argentina no cuenta hasta el momento con una herramienta biológica, que es lo que estamos explorando hace un tiempo, que sería algo muy interesante, pero sí, se hacen controles químicos como en cualquier cultivo, con la complejidad que tiene la langosta, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo que quizás a veces es muy burdo, pero imagínate que vos tenés un campo y planificás con tu ingeniero asesor que vas a hacer un control porque tenés plagas. Quizás llueve o falta algún insumo, no tenés el insecticida, bueno, si programamos para mañana, ¿sí? Y quizás al otro día se puede ejecutar. Con la langosta eso es imposible, porque probablemente ese insecto, esa manga, esté en otra provincia o esté a más de 100 kilómetros. Entonces hay que tener todo un trabajo de casi de relojería, le digo yo, una logística tan fina para a medida que la plaga vaya avanzando, haya una comunicación muy buena y se puede atacar en el momento que se detecta, ¿no? Es bastante complejo, Minuto a pero minuto. bueno, se trata exactamente. Héctor, muchísimas gracias, me encantó conversar contigo. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de lechería, vamos a ver si las langostas han afectado también a la lechería, porque viste que la langosta se come absolutamente todo, no sabemos si dejó algún estrago también en ese sector. Y bueno, te agradecemos enormemente y vamos a seguir celebrando entonces hasta mediados del 2021 este Año Internacional de la Sanidad Vegetal y por supuesto invitar a todos los que tengan algún problema, justamente con vegetales o animales a comunicarse con el SENASA y hacer las denuncias correspondientes. Muy amable. Bien. Muchas gracias. Toda la información la pueden buscar en la web de SENASA. Está la agenda con eventos, así que hay mucha información para los que les interese el tema. Muchas gracias. Gracias, que tengas muy buena noche. Hasta luego. Bueno, allí estuvimos conversando con Héctor Medina. Héctor Medina es justamente el coordinador del programa de tucuras y langostas del SENASA.